Como siempre, un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Gracias por unirse con nosotros. Les recuerdo de nuestra conferencia virtual titulada Sanando las heridas de la infancia. Domingo 26 de marzo. Horario de 10 de la mañana, 12 del día. Podrán encontrar mayor información debajo de la descripción de ese video o en las redes desde el alma. Ahora les invito a que tengamos nuestro momento de oración. Cierren sus ojos. Nos insistes mucho en nuestra manera de pensar, tanto así que tu Hijo es la prueba de ello, que nos invitó a cambiar, que nos invitó a cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestros pensamientos. Es ante todo los pensamientos que nos hacen sentirnos valorados a nosotros mismos. Es el pensar en nosotros y darnos cuenta del poder que tenemos para cambiar las cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Sí, Padre, así lo has querido. Pero gracias ante todo porque así nos diseñaste, porque quieres que nosotros mismos descubramos lo que podemos cambiar, que todo lo que queramos cambiar está en nosotros mismos, siempre y cuando cambiemos nuestra manera de pensar y darnos cuenta de que podemos por el poder que nos has dado. Gracias, Padre. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Jesús nunca abandonó el plan de salvación que él mismo se había trazado. Sí, él mismo lo había trazado para poder enseñarle a la humanidad cómo destruir la miseria y la muerte. Es tan importante que podamos reflexionar, destruir la miseria y la muerte. Ese era el plan de Cristo Jesús. Quienes planearon su muerte y aquellos que la ejecutaron, nunca se imaginaron la reacción positiva del maestro. Nunca. Ellos pensaron que iba a renegar. Ellos se imaginaron que los iba a maldecir, que se iba a llenar de coraje, de odio, de rencor hacia ellos, porque era una injusticia lo que estaban haciendo. Pero, oh sorpresa, él nunca, jamás perdió la paciencia ni la calma. Siempre se mantuvo en ese equilibrio porque entendía perfectamente bien las cosas. Jamás renegó ni pronunció nada en contra de quienes lo habían martirizado, menos de los que lo mataron. Él se mantuvo firme en sus enseñanzas. ¿Y cuál es esa firmeza en sus enseñanzas? El camino de todo es el amor. Él los manifestó con su propia vida. Dio testimonio con su propia vida desde la cruz. Por eso es tan importante convencernos cada día que cuando nuestros pensamientos se arraigan en el temor, van a producir un tipo de manifestación en el plano físico. Porque lo que más se teme es lo que más viene a nosotros. Lo que más tenemos miedo es lo que más va a venir a nosotros. Porque somos creadores. Tenemos la capacidad de crear, pero nos falta mucho por reconocer. ¿Cuántas personas entienden hoy esto? ¿Cuántas personas se han convencido precisamente de que su manera de pensar viene jalando lo que ellos piensan? Recuerden lo que habíamos pensado, lo que habíamos comentado. Nuestros pensamientos son energía pura, siguen siendo una energía pura, pero si son energía pura, imagínense cuando son pensamientos negativos, lo que son capaces de hacer. Siendo energía pura, va a actuar,
va a actuar como debe de actuar. Cuando una persona tiene sus pensamientos negativos, habíamos comentado que nuestros pensamientos se elevan al universo. Allá arriba se juntan con otros pensamientos del mismo tipo. El mismo tipo significa pensamientos negativos. Siguen siendo energía pura, pero son pensamientos que lanzamos al universo negativamente. Se juntan todos ellos. Llega el momento, lo que hemos platicado, que se van haciendo un tipo de, digámoslo así, eh, se van juntando, sí. Un laberinto, se van haciendo laberintos, se juntan y se van haciendo estructuras, se van juntando del mismo tipo. Imagínense toda la gente, todas las personas que piensan de esa manera negativa, imagínense cómo se lanzan, cómo se encuentran ahí arriba, se van haciendo estos tipos de laberintos, se van estructurando, van chocando unos con otros, se van juntando, se van uniendo, y es tanta la energía, la suficiente como para poder materializar lo que se pensó. Y entonces eso se materializa aquí y luego viene aquí a nosotros. Por eso cuando suceden las desgracias, vean el tipo de pensamientos que la gente ha elevado hacia el universo. Cuando vienen unas desgracias, inundaciones y demás, imagínense el tipo de negatividad, los pensamientos negativos que la gente lanzó y vean cómo se juntaron todos, tanto así, se juntaron todos, estaban unos con otros, se juntaron del mismo tipo y llegó el momento que con esa gran energía se materializaron. Se vinieron materializando y los podemos contemplar. Y entonces decimos que es un castigo de Dios y demás. Ya habíamos dicho que eso no es correcto y no es verdad. Uno mismo lanza todo ese tipo de pensamientos negativos y se juntan tantos allá, después se materializan aquí. Cuando nuestros pensamientos están arraigados en el amor, producirán otro tipo de frutos. Por lo tanto, de nosotros depende lo que queramos que venga a nosotros para bien nuestro y el bien de la humanidad. Ahora podemos comprender mejor la intención de Jesús para bien de la humanidad. Su sangre completamente limpia, sin rencores, sin odios, sin resentimientos, nada de eso. No tenían sus pensamientos de Cristo, no tenían nada de eso. La sangre de Cristo estaba completamente limpia, pura, y fue lo que dio. Aquí está mi sangre, sin ningún odio, sin ningún rencor, ningún resentimiento ante sus verdugos y ante lo que lo habían atacado. Pensaban que iba a ser lo contrario y la sorpresa de ellos fue como ver su propia sangre pura, haberla entregado con amor. Pero él tenía que manifestar una cosa. Él tenía que manifestar precisamente cómo el hombre puede hacer en su caminar, cómo puede vivir, mantener una mejor calidad de vida, destruyendo la muerte y la miseria. Pero es cambiando de mentalidad, cambiando su manera de pensar. Todo aquello que nos sorprende en la vida, nos preguntamos, ¿por qué esta desgracia en mi vida? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me saltaron? Lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de pensamientos he tenido últimamente. ¿Qué tipo de pensamientos yo he tenido? ¿Cuánto tiempo llevo pensando en lo mismo? Eso es lo que debemos de entender para que podamos encontrar una respuesta en lo que nos está pasando, sucede a nuestro alrededor. Y no buscamos siempre una respuesta, pero tienes que entrar dentro de ti, conócete. Ahora que ya has escuchado todo esto, debes darte cuenta que una persona, por ejemplo, imagínate a alguien que tenga grandes dificultades, piensa una y otra vez que no quiere seguir, piensa una y otra vez y diario y lo repite y lo repite y lo repite. No quiere seguir adelante. ¿Qué va a pasar? Va a venir un problema en el cual se va a frenar. Llámale un accidente, un accidente que tenga. Llámale por ahí que ha tropezado, caído y se ha frenado el sol. Se frena. Y eso que ha pasado, el hecho de que tropiece, se fracture o se esguince, esa es una manera de expresar lo que él no quería, seguir adelante. Así se frenan las personas. Siempre se van frenando. Es como a la persona que tiene nervio ciático. ¿Qué es lo que quiere, lo que sucede? No quiere seguir adelante.
Se está frenando una realidad, no quiere seguir adelante o no sabe cómo seguir y ha decidido frenarse. Por eso entonces de nosotros depende la manera de pensar. Entendamos cómo Cristo vino a enseñarnos en su propio plan de salvación que él mismo se trazó, vino a padecer, morir, entregarse su vida en la cruz para poder enseñar a la humanidad, destruyan la muerte, destruyan la miseria, manténganse firmes, es su manera de pensar. Y ve si lo llevó a la muerte es porque él mismo se mantuvo firme en sus propias convicciones. Y en sus propias convicciones esto lo llevó a la cruz. Pero él vino a enseñarnos cómo poder destruir la muerte y la miseria cambiando nuestra manera de pensar. Recuerda que tú vas atrayendo con tus pensamientos lo que sucede a tu alrededor. Tú tienes el poder de crear lo que deseas. Todo depende de ti, de tus pensamientos. Mañana continuamos. Por lo tanto, sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos.